El mundo no va a ser igual. No, lo cierto, tenemos está empezando a tenemos cambiar que pensar radicalmente otra vez. cómo nos ubicamos en lo que viene. Con quién, cómo y en qué condiciones. Estoy diciendo es que una vez que hemos metido esos caballos de Troya dentro de nuestro propio conjunto, deshacerlos nos lleva a una situación tan crítica que no podemos hacer mucho. Es decir, podemos reaccionar, pero fíjate lo que estamos diciendo. Podemos reaccionar cortando en un sitio y en otro. Pero es que estos no tenemos alternativa. Estos sí que van por interés. Que no lo ha hecho por razones políticas, lo ha hecho porque se ahorra, quitando los verificadores, se ahorra, va a embolsarse 5.000 millones al año. Y no solo eso, ideológicamente. No, pero además se embolsa 5.000 millones. A la gente donde él quiera. Pero lo hace porque se embolsa 5.000 millones. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Bueno, somos bienvenidos los dos a este tipo de entrevistas. Si te parece, hoy podemos tratar como primer tema el tema relacionado con las elecciones americanas y más concretamente la toma de posesión del señor Trump, que tendrá lugar dentro de 7 días, por situarnos en el tiempo. Bueno, la verdad es que es una situación un tanto rara porque ya el señor Trump ha empezado a hacer movimientos y ha hecho movimientos en bastantes sentidos, no dejando a ninguno indiferente. Empezando por la gente a la que se supone que puede contratar para hacer su gobierno, que parece que es un gobierno de plena plutocracia, quizás de lo más avanzado en cuanto a personal que quiere contratar para estos cargos del gobierno, de lo más multi o multimillonario que hay en Estados Unidos. Otro tema también que ha venido a salir antes de su nombramiento es la apropiación, entre comillas, o por lo menos las ganas de expansión territorial que tiene. Otro más que algún juez se ha dado prisa en celebrar ha sido pues su condena por un asunto de faldas que parece que tuvo en el pasado. Y bueno, se acumulan los temas, pero cada día sale más lanzado y más bravo contra sus, diríamos, adversarios. Yo diría que hay un tema más, Eloy. Seguro que hay uno más. Uno más mínimo. Es, los americanos han elegido al presidente o el que va a mandar no lo han elegido los americanos. Esa es otra buena pregunta, sí. Porque ¿quién va a mandar? Trump, esta vez estamos viendo que detrás de Trump no es ese loco soberbio y que se va a la gloria de sí mismo y se da todos los días besos a sí mismo. Estamos viendo que detrás hay un proyecto. Ahora no es una locura, es un proyecto muy estudiado, muy pensado y que tú bien decías además, lo encabezan 5 de las grandes tecnológicas americanas y los más ricos del mundo. Ninguno de esos se ha presentado a las elecciones. Tenemos que empezar a hablar de esto. Ninguno de esos se ha presentado a las elecciones, pero alguno de ellos ha dado muestras de que manda. Por ejemplo, tirando atrás luego le dieron un palo, tirando atrás en el Congreso la ampliación para que no se cerrase el gobierno, luego se consiguió un acuerdo, pero de entrada lo paró. El poder ahora ha desautorizado al presidente en otro tema. El presidente era contrario a la visa para las tecnológicas del B1 famoso y ha salido diciendo que eso es fundamental y que no se puede cambiar. Y ya Trump lo ha defendido. Estamos viendo que eso también ha llevado a un enfrentamiento con los ideólogos de la extrema derecha americana, que es el movimiento MAGA, con diversos centros de opinión, de estudios y demás, que han salido en contra. Incluso Steve Bannon, que era el ideólogo del primer gobierno de Trump y ahora es el ideólogo de ideas, pero los otros quieren dinero y negocio, no ideas. Las ideas no les importan mucho. Ha dicho que hay que acabar con más y estos. O sea, también se ha creado ya un contrapoder dentro de la derecha. Pero aquí hay un proyecto. Y el proyecto es lo que empieza a ser, tendremos que hablar mucho de ello, enormemente preocupante. El mundo que hemos conocido no va a ser el mismo a partir de estas fechas. Bueno, yo creo que también eso obedece a cuestiones comerciales, como no podía ser de otra forma, digo, porque normalmente los gobiernos están para defender los intereses de la nación. Otra cosa es que los intereses de la nación pasen, por ejemplo, por hacer que haya una mayor igualdad o por hacer que lo que haya es una mayor riqueza, aunque esté creo que medianamente eso mal por supuesto, distribuida. pero creo que hay otro tema, es el diseño
geoestratégico, un diseño geoestratégico pensado, no es baladí. Las tonterías que ha dicho Trump no son tonterías, están pensadas para mantener a Estados Unidos como la primera potencia mundial. Quiero decir, lo de la isla de Groenlandia no es una broma, va a ser la nueva ruta de mercancías, va a ser la clave en minerales raros, en un montón de temas, por supuesto, todos los demás que van a influir en la supremacía. Y ahí Estados Unidos, lo ha dicho, quiere controlar, geoestrategia, quiere controlar el estrecho de Panamá, porque una de las impresiones que ha hecho bien, no solamente ahí, en todo el mundo, China. Es la gestión de los puertos más importantes de tránsito de mercancías. No ahí solo, en todo el mundo. Esa lo va a hacer. Aquí plantea otro tema, que va a ser de la OTAN. La OTAN se la van a cargar estos señores porque no es de interés. En Europa tenemos un problema muy serio, porque además estamos divididos, estamos enfrentados, no hay una política común ni de defensa ni exterior. Y claro, porque lo de Groenlandia pertenece a un país de la OTAN. Dinamarca, efectivamente. País de la OTAN. Es una cuestión un tanto extraña, que se supone que la OTAN tiene que defender a cualquier país que sea atacado, y en este caso a ver qué va a pasar. Pero es que previamente la OTAN ataca a la OTAN. Ya han dicho, yo creo, ya lo dijo el anterior, pero ahora ya es más claro, que la OTAN, que la defensa de los europeos tenemos que pagar a nosotros. Los intereses de Estados Unidos ahora pasan por el Pacífico y por el Ártico, dicho de otra forma, y por Sudamérica, tampoco nos engañemos. Pasan por Sudamérica. Sí, pero yo creo que vuelve la política de Estados Unidos sobre Sudamérica, que lo veía en su época con Kissinger y compañía. Vuelve durante últimos 15 años se han desinteresado mucho los americanos. Creo que vuelve el interés preocupante. Posiblemente. Pero yo creo que, fíjate, existe más interés en distanciarse de China, porque la previsión más normal pues será que a los próximos o después de los próximos 20 años o 25 China alcanzara económicamente a Estados Unidos por varias razones. La primera por producción, la segunda por número de gente multiplicado por el PIB de cada uno, luego además la influencia que China está teniendo en países de Sudamérica o en países de África o en zonas también de Asia mismamente. Y claro, Estados Unidos a Europa no le preocupa lo más mínimo, porque Europa es una zona que se está viajando a marchas forzadas, que el número de habitantes está disminuyendo y la inmigración está aumentando, que va a tener sus problemas internos muy fuertes, porque ahora se ha visto con los problemas económicos que han surgido en estos últimos meses, incluso si quieres en los últimos años. La situación de Italia no es de la mejor, la situación de Alemania o Francia o Gran Bretaña o Reino Unido tampoco es la mejor. Pero todos juntos, a ver si los europeos somos capaces de aclararnos. Y hay una Unión Europea que además tiene incluso peticiones de ampliación. La Unión Europea, somos más habitantes que Estados Unidos. Más habitantes y más riqueza. Y más riqueza. A ver si somos capaces de entenderlo un poquito. Lo que no tenemos es ni política de defensa, como decía, los ejércitos europeos son en bonsáis, porque son también poderosísimos, pero cada uno no está coordinado con el otro, no hay una estrategia común. Quiero decir, pero Europa, el problema es que los europeos nos creemos que somos importantes y podemos jugar papeles en esta, porque se está definiendo para 50 años las políticas del mundo. Estados Unidos también tiene contradicciones internas, no vamos a engañar. Muy fuertes. Las dos medidas que ha dicho inmediatas que va a tomar están generando en Estados Unidos reacción. La expulsión de los emigrantes, esa que ha dicho. ¿Quién va a trabajar? Hay estudios en Estados Unidos y hay debate en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay debate. Es una democracia. Afortunadamente no lo hay en China el debate, pero sí lo hay en Estados Unidos, diciendo que eso va a ser negativo en el aspecto económico, en el aspecto de la economía, del empleo, de la deuda. Porque representan en este momento, se calcula, son 10 millones de trabajadores inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pero que trabajan, que cotizan, que crean riqueza y que crean los servicios fundamentales, que quién va a atenderlos. Hay sectores, por ejemplo, que quedarían en la nada, que es la agricultura y la ganadería en Estados Unidos. Eso sin hablar de cuidados en hospitales, de vamos a todos los demás. Ese debate, hay quien dice que esa promesa no la van a cumplir, que van a cumplir simbólicamente. La van a cumplir, van a hacer una expulsión de 1 millón
simbólica. Ya se hizo en Estados Unidos esto. Sí, sí, se hizo, sí, sí, es cierto. Ya se hizo. Y se Entonces, habló de contener además la inmigración, que luego no se ha que podido no se dio. hacer. Y luego la otra que ha dicho, lo de imponer a los productos que vienen de China, de Europa, unas tasas. unos aranceles, eso crearía inflación, crearía problemas. Estas son promesas de las que son electorales. A mí me preocupa más lo que dice Elon Musk, eso me preocupa bastante más, porque eso saben lo que quieren, muy claramente, y cómo, incluso cómo hay que hacerlo. Y me preocupa todavía más, nadie los ha elegido, por lo tanto nadie puede echarlos, pero sí podemos tomar medidas. Quiero decir, yo he aplaudido, las 60 universidades alemanas se han dado de baja de Twitter esta semana. Sí. No he visto a ninguna española dándose de baja, No. no he visto a ninguna. Gobiernos europeos están tomando medidas, y americanos como Brasil, medidas. No veo en Europa ni al gobierno español tomando ninguna medida. Es que los gobiernos pueden tomar medidas, pueden hacer daño a estos plutócratas. Pero... Pueden hacer daño. Y estos van por dinero y por poder. Dinero y poder, no por otros motivos. Nadie duda de eso que dices, pero fíjate, de las 20 tecnológicas más importantes, 18 son americanas. De esas 18, además, gran parte del material que ofrecen es gratuito. Es decir, teóricamente nadie ofrece gratis cosas. Lo único que hacen es que están jugando a futuro. No, pero tienen ingresos por... Sí, he dicho gratuitas inicialmente, que están jugando a futuro. Tú coges Google, por ejemplo, que sigue siendo gratuito a la hora de pero búsquedas, tienen publicidad. ¿Cuánto gestionan publicidad? No, el problema no es que tengan publicidad. El tema es la controlan ellos. Que una vez que ellos se han hecho con el mercado, la publicidad en un porcentaje altísimo la controlan ellos solos. Cuando digo ellos solos, pues imagínate en España, posiblemente Google tenga más publicidad, más dinero recibiendo en publicidad que la radio, la prensa y la televisión juntos. Entonces, sigue siendo gratuito. Tú vas si disminuye el número de personas que utilizan ese medio, disminuyen los ingresos. En Twitter, en Instagram, en Google Play, en todos ellos, sí se les puede hacer daño. Se les puede hacer daño mucho. Como se puede hacer daño no comprando coches. Se han introducido como un caballo de Troya de tal manera que ahora mismo, si tú tiras una piedra contra el tejado de ellos, pues posiblemente... Y segundo, potenciando alternativas. Que Europa tiene capacidad y tecnología para potenciar alternativas. Yo lo veo francamente difícil. Imagínate los coches. Difícil es un tema sencillo. Sacamos unas leyes para liquidar los coches porque estamos de acuerdo, los coches que funcionan con gasoil y con gasolina o cualquier otro producto que sea derivado del petróleo, pero resulta que hemos sacado esa ley y la estamos programando desde hace 15 o 20 años, pero no hemos tomado las medidas. Y ahora el único que ha montado una superfábrica o una gigafactoría de ese tipo ha sido Tesla, que la ha montado en Alemania. No, y en China, la más grande es la de China. No. Antes, la más grande es la de China. No he tocado el tema de China porque Tesla puede ser importante, pero es mucho más importante, con diferencia, todo el conjunto ya, pero de que Tesla, de ese la tipo, primera fábrica más importante y sigue siendo la mayor fuera de Estados Unidos. No, es la de China. La de China. Que me refiero que el tema de China... No, Europa ha sido... Y los alemanes en este tema hay que criticarle profundamente, porque la industria del automóvil tenía en Alemania la mayor importancia. Yo creo que lo ha hecho muy mal, lo ha hecho francamente mal, y Europa en general también mal, porque si tú... esta es tu principal industria, muévela antes de tomar medidas restrictivas que benefician a un tercero. Sí se puede hacer, con los gobiernos tienen sus manos medidas. Yo no me he rendido ya de entrada. Lo que estoy diciendo es que una vez que hemos metido esos caballos de Troya dentro de nuestro propio conjunto, deshacerlos nos lleva a una situación tan crítica que no podemos hacer mucho. Es decir, podemos reaccionar, pero fíjate lo que estamos diciendo. Podemos reaccionar cortando en un sitio y en otro. Bueno, pero es que estos no tenemos alternativa. Estos sí que van por intereses. Los ingresos son la clave. Totalmente y aquí se les puede hacer daño en los ingresos. Pero claro sí, se le puede hacer daño en los ingresos. Claro, cuando decimos, por ejemplo, que los verificadores que han quitado ahora... Meta. Sí, claro, los que saben de eso me decían el otro día que no lo ha hecho por razones políticas, lo ha hecho porque se ahorra, quitando los verificadores, va a embolsarse 5.000 millones al año. Y no solo eso, ideológicamente... No, pero además se embolsa 5.000 millones. A la gente donde él quiera. Pero lo hace porque se embolsa 5.000 millones. Claro, pero si nadie lo duda, lo de porque los son millones. Sueldos que se quita. Pero
Pero que ¿Cuándo se quitó? eso lo hizo también Lo hizo- Twitter, lo hizo en Twitter, su momento lo de hizo golpe. Twitter y se ahorró un montón. Ideológicamente influido de tal manera que Pero además se ha ahora, llenado su bolsillo, ¿eh? No nos Claro, engañemos. claro. Primero su bolsillo. hombre, vale mucho menos ahora Twitter Pero los o gobiernos, X pero los de lo gobier- que valía hace... pero los gobiernos pueden tomar medidas para Claro que exigírselo. pueden tomar. Y si no cerrar, y si cerraron en esos países, se pueden cerrar en esos países. Claro que se hace en otros países. En China, por ejemplo, ¿qué le hacen a estos? Y lo hace Estados Unidos con TikTok, con China. Las mismas medidas a lo mejor tenemos que tomar en otros países. A lo mejor. A lo mejor tenemos que tomar medidas similares, porque esto cambia el mundo. Pues yo creo que lo hemos dejado en un momento, digo porque vamos a terminar, lo hemos dejado en un momento en el cual lo que estamos hablando es decir, bueno, si hay alternativas en Europa, tenemos que empezar a plantearnos qué hacer ante unas circunstancias. Primero a ponernos de acuerdo. Vale. Los europeos, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. ¿A dónde queremos ir? Claro. ¿Con qué instrumentos queremos jugar? Estamos hablando de pensar qué hacer. Bueno, pues ahí lo dejamos porque este tema va a tener... Y dicho eso, tenemos organismos de la Unión Europea que pueden avanzar, pero últimamente están... Yo le he visto la respuesta ante estas cosas de Trump. Respondió Alemania por una parte, respondió Francia por otra, pero la Unión Europea como tal ha estado en silencio. Pues En silencio. ahí lo dejamos ahora en silencio, a ver si de una vez tomamos alguna decisión un poco importante e interesante como para entender que eso es un peligro el que tenemos encima. Y hasta aquí nos llega el tiempo, pero lo vamos a retomar, no nos queda más remedio. Este mundo no va a ser igual. No, cierto, tenemos está que, empezando a tenemos cambiar que pensar radicalmente otra vez. cómo nos ubicamos en lo que viene. ¿Con quién, cómo y en qué condiciones? Pues hasta ahí llegamos.